Comenzamos a gravar e compartilhar a tela. Isso. Boa noite. Boa noite, Fátima. Bem-vinda. Boa noite, Fátima. Meu tá sumindo. É o que aconteceu. No, Deus, eu peraí. estou ocultando. Vou deixar só o meu aqui para que vocês possam ver melhor a tela. Ah, tá ótimo. Assim. Pronto. Pronto. É. Muito bom. Então vamos falar hoje da história moderna de Israel. Eu falei na aula anterior que Israel tem dois períodos, ¿no? Uno desde el año 3000 antes de Cristo, o sea, desde el llamado de Deus a Abraham, até o ano 70 depois de Cristo, que foi a invasão de Tito, então general de las legiões romanas, que destruyó a cidade de Jerusalém e dispersou o povo de Israel. O povo de Israel acabou no ano 70, tal como Jesus falou en la profecía, cuando estaban enxergando templo, nos vamos a estar en ese lugar también, vamos a ver exactamente el lugar, es el mismo lugar donde hoy está el monasterio do Painoso. Ahí Jesús también dice o seu discurso apocalíptico que nos encontramos en el capítulo 24 de Mateus, ¿no? Entonces, Jesús anuncia que no ficará pedra sobre pedra, y eso fue lo que aconteció. Entonces, pronto, desde o ano 70, não tem mais Israel até o século XX, agora, que é o trecho de história que vamos contar agora. El Israel como nação volta a existir. Lembren-se de desactivar os microfones para que não chegue barulho. Mas então o povo de Israel como nação começa a existir em 1947. Então, vamos a ver essa parte da história moderna que é bastante conturbada. É muito polêmico este tema. Eu me lembro que em uma ocasião estava em uma peregrinação, ¿no? E alguém perguntou algo sobre a história recente de Israel, y la división con los palestinos y tal. Y yo estaba en ómnibus, estábamos en ómnibus, ahí muchas veces yo pego el micrófono y vamos falando. Y ahí yo respondí y expliqué toda la historia, ¿no? Então, quando eu terminei, nosso guia, naquela ocasião, era um guia palestino. De fato, a maioria dos guias são palestinos, porque eles são cristãos, judeus cristãos, não sei, mas nunca conheci um ainda, não? Então, quando eu terminei a explicação, este guia, que estava do lado meu, me olhou como dizendo, bom, não foi bem assim, não? Então eu falei, Johnny, por favor, pega o microfone e conta a história como você enxerga as coisas, não? E olha, era uma confusão, a verdade, até hoje não lembro o que foi o que ele acrescentou ou corrigiu, mas por isso, porque é uma história muito conturbada, com muitas emoções por dentro. É difícil contar essa história com objetividade, mas eu vou tentar fazê-lo hoje de um jeito breve também para vocês. Agora, a história moderna de Israel começa antes de 1947. Na verdade, começa. Bom, aqui está um quadro famoso da destruição de Jerusalém. Bom, é uma recreação artística. A verdade, a topografia e a geografia y el paisaje, los árboles y todo que está nada a ver con Jerusalén de hoy, mas tudo bem, representa essa destruição del año 70. Bom, a história moderna começa final del século XIX. En 1896 surge este señor. As aulas dele. Alô, lembre-se, por favor, de desligar o microfone. Isso, obrigado. Este Teodoro Herz era un judeo, ¿no? Él moraba en los Estados Unidos no, perdón, él moraba en Alemania. Theodor Herz publica este libro que está ahí, que ustedes ven, Judenstaat, que significa o Estado Judeo. A tese do livro é a seguinte: nós precisamos ter um Estado. A supervivência de Israel depende da criação de um Estado. Pensa em século XIX, Israel não existe, os judeus estão espalhados pelo mundo inteiro, mas já começa cada vez a sentir-se mais um certo sentimento antissemita
que se va espalhando, que va creciendo. Él está en Alemania, entonces, con mayor razón, él siente esa y publica ese libro diciendo esto, la supervivencia de Israel a largo plazo depende de nos ter una tierra propia, no tenemos tierra, nos moramos siempre en otros países como judeos, más en tierra extraña. Esto es lo que se conoce como el movimiento sionista. A partir de esa publicación del libro, comienza todo un movimiento al interior de los judeos de promover la inmigración para Israel, sí, para Palestina. Los motivos que Theodor Herz obviamente aduce para esa migración en ese lugar, para la creación de Estado de Israel en Israel, obviamente son motivos bíblicos, ¿no? Así como vimos que Israel fue a tierra prometida por Dios para Israel, ellos no quieren otro lugar más que ese ahí, a pesar de que ya llevaban casi 2000 años sin morar en esa tierra, ¿no? Entonces comienzan las migraciones judeas de todo el mundo a llegar a Israel. Ahí nos vemos el territorio de Israel, ¿no? Como ustedes ven, el longo, el estreito, y el es pequeño realmente, no sé quién me faló, mas todo el territorio de Israel es más o menos como Río de Janeiro, yo acho, como San Paulo en kilómetros cuadrados, ¿no? Él es bastante pequeño. Ahora, en esa época, en el século XIX, ustedes saben, toda esa tierra estaba dominada por los otomanos. El Imperio Otomano era quien administraba y ya tenía conquistado desde el tiempo de los musulmanes, ¿no? A tierra de Israel. Con el final de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de 1918, el Imperio Otomano termina se acabando, destruyendo. Entonces, esta tierra de Israel fica en manos de un protectorado internacional liderado por Inglaterra. Inglaterra va a administrar esa tierra. Inglaterra nunca, o la Gran Bretaña, nunca va a reivindicar eso como tierra suya, mas ellos sí es un protectorado, así se llama, es un protectorado mm, administrado por los ingleses. ¿Quién mora en esa época en Israel? Mora sobre todo una población árabe y musulmán. Ahí ustedes ven Jerusalén, ahí está, ven, yo coloqué las principales capitales, ¿no? Por un lado tenemos Jerusalén, que es la capital de Israel, Jaffa, hoy Tel Aviv, ¿no? Y Gaza, aquí no sur. Este Gaza va a ser muy importante. Gaza aquí en el sur de Israel. Y después las capitales alrededor de los países vecinos. Damasco también se independiza a Siria, Beirut con el Líbano y el Cairo con Egipto. Esta es la situación al final de la Primera Guerra Mundial, cuando Inglaterra toma cuenta de todo ese territorio. Entonces, como decía, hay un movimiento sionista que va ganando fuerza a medida que pasa el tiempo, a medida también de que la hostilidad contra los judeos crece, tanto en Alemania como en toda Europa. Entonces, cada vez más los judeos están yendo para allá. Na verdade, los ingleses mesmos, ellos que eran los administradores de la tierra, ellos promovían a inmigración árabe, perdón, la inmigración judaica. A verdade, bom, yo diría así, era una política un poco ambigua. Por un lado, promovían, hay un famoso ley, yo no sé si coloqué aquí, de Chavert, sí, a Declaración de Balfour. En esa Declaración de Balfour, que fue de 1917, el gobierno inglés promovió y facilitó la entrega de propiedades y la venta de propiedades en Israel para judeos. Él estaba queriendo promover realmente a inmigración judaica para allá. Mas, por otro lado, digo que era una política un poco ambigua. Bueno, política es así, muda para un lado, para otro, ¿no? En 1939, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, justo con vistas de que el antisemitismo tenía crecido, también Inglaterra experimentó esa presión antisemita. Entonces, ellos publican ese libro blanco por el cual él es una ley que al contrario prohíbe a inmigración judaica para Israel. Oye, el protectorado inglés era bien mayor que solamente Israel. Você ve que pega una boa parte también da Jordania, inclusive un poquinho ahí da Siria. No toda a Jordania, ni toda a Siria, mas eso era el protectorado.
Aí então llega la Segunda Guerra Mundial. Y con la Segunda Guerra Mundial comienza la persecución nazista contra los judeos, ¿no? Historia que nos ya conocemos tristemente. En 1933 comienza, en 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial se crean los campos de concentración. Yo no sé si vamos a tener algún tiempo libre, mas a veces temos, sí. En Jerusalén no está incluido no roteiro, porém se alguma pessoa quer visitar, está o Museu da Shoah, ou seja, do Holocausto. Não todo mundo gosta disso, não é um destino cristão, católico, não, mas é impressionante. É impressionante a história. Esse é um museu tudo que conta o movimento primeiro antissemita e depois do Holocausto nazi durante a Segunda Guerra Mundial. Muito forte esse museu. Então, después de que acaba la Segunda Guerra Mundial, o sea, y durante la persecución nazista, a inmigración es totalmente masiva para Israel. Ahí ustedes pueden leer ese cartaz que está en ese navío. Oye, cómo ven lotado de judeos ese navío llegando lá en Israel. Dice, los alemanes destruyeron nuestras familias. Por favor, vocês não destruam a nossa esperança, não? É mais ou menos que estão falando isso. Estão pedindo ser acolhidos em Israel. A raiz disso, bom, aqui há uma imagem, não, daquele holocausto. Eu preciso, acho que não preciso destacar, não, a crueldade que foi tudo isso, não? Bom, aqui então vemos como a imigração realmente judea foi muito grande. Olhem aqui, 1922. Aparte celeste, son árabes, árabes palestinos, ¿no? 13% eran judeos, otras naciones, un porcentaje parecido, todo el resto, 75% eran árabes. En 1946, olha, justo después de la Segunda Guerra Mundial, los árabes tienen disminuido a 60%, 58%, y los judeos tienen aumentado a 33%. Y otras naciones, entre ellas cristãos, ¿no? Cristãos son los grandes perdedores, na verdade, en esta disputa entre árabes y judeos. Cada vez nós temos menos espaço e nem árabes, nem judeus aceitam cristãos. Então, realmente é uma coisa complicada, não? Bom, eso ya era un fato, o sea, ya los judeos, y más después del Holocausto, llamaron la atención mundial, ¿no? Sobre este tema. Y entonces, a recién creada Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, en una declaración histórica, cría por votación, coloca en votación primero a todos los países que participan en las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, a criação 1947, a criação do Estado de Israel. Quem preside, quem é presidente das Nações Unidas esse ano é um brasileiro. Ele se chamava Osvaldo Aranha, não? Aí vocês podem vê-lo. Então, em 1947, por votação unânime, com exceção dos países árabes, os países árabes, ou seja, Egito, Jordânia, Líbano, Iraque, Irã, y me falta uno, y Jordania, eles não são donos de Palestina. Palestina era inglês, Palestina nunca, Jordânia, em todo caso, tinha certa pretensão sobre Palestina, mas os outros, Líbano nunca teve, Egito também nunca teve, mas eles são países árabes que não querem judeus no meio, em um ponto onde só tem árabe, não? Então eles não querem ter judeus aí. Mas só esos 5 o 6 países se opusieron. O resto tudo fue a favor y se creó entonces, se crearon 2 estados. Se creó el Estado de Israel y se creó también o Estado palestino. Inglaterra es muy consciente de que tanto palestinos cuanto judeos tienen derecho a aquella tierra, ¿no? Este mapa que vocês ven aquí es un mapa de la proposta da ONU. A proposta da ONU, então, divide esse território em 2 territórios. Por um lado está aquilo que é celeste, que vocês podem ver, e que seria Israel, não? Aqui no norte está o Mar de Galileia, isso todo seria parte de Israel. Todo o mar, toda esta costa, não? Aqui toda esta orla del Mar
Mediterráneo también, y después todo este interior hasta salir aquí en el mar, mar Vermelho, ¿no? Esto sería, ¿cómo se llama? No me fue el nombre. Bueno, más ahí consiguen salir del otro lado, ¿no? Del mar. Mar Vermelho, el que está acá. Este otro brazo, no me lembro el nombre. Entonces, aquí, Cisjordania se termina una frontera con Jordania, con Egipto, con el Líbano, con la Siria. Está todo tranquilo, está todo claro, ¿no? Esta es la propuesta da ONU. ¿Qué acontece con Jerusalén? Jerusalén está aquí no medio. Ah, perdón, aquí ustedes ven, entonces, eh, Palestina, ¿no? Eso en la parte vermelha. Esto que está aquí no centro es conocido como Cisjordania, ¿no? O sea, Alem da Jordania, eso significa Cisjordania, ¿no? Entonces, esto es palestino, ainda hoy, ¿no? Con algunas, con algunas salvedades que voy a explicar después. También esto se conoce como, mm, bueno, tiene otro nombre, más Cisjordania internacionalmente es conocido. También ellos ganan un terreno aquí, no norte, porque tiene mucho árabe palestino aquí en la frontera con el Líbano. Y después se les ganan también esta faixa aquí embaixo, que se llama la faixa de Gaza, y este otro pedazo de tierra aquí. Bueno, cuando la ONU cría el Estado de Israel y el Estado palestino, entonces todas las naciones votan a favor, os judeos obviamente aceitan, ellos no tienen ningún territorio, mas las naciones árabes no aceitan. Los palestinos también no, ni aceitaron, ni rechazaron, porque na verdad los palestinos no tenían una representación política. Os judeus sempre foram muito organizados, não? Eles sempre tinham alguém com quem falar em nome de todos os judeus. Os palestinos não. Inclusive, entre eles estão muito divididos. Até hoje acontece isso, não? Então, tudo bem, mas os países árabes se opuseram, os palestinos, que eram uma massa de gente um pouco ambígua, difusa, não sabemos quem era, mas, enfim, eles têm também seu Estado e a missão da ONU vai entregar isso quando se forme o Estado palestino. Un año después, en 1948, el Estado judeo cría entonces su Estado realmente. Ahí ustedes pueden ver David Ben-Gurion, que es un nombre también del aeropuerto hoy, aeropuerto de Tel Aviv. Él es el primer presidente de Israel y él es, en 1948 crían el Estado de Israel, ¿no? Con sus ministros, con sus ministerios, en fin, ellos en un año se organizaron y pusieron el Estado a funcionar. No aconteció lo mismo con los palestinos. Ellos ainda no tenían una cabeza visible que pudiese organizar y que pudiese crear un Estado, ¿no? Entonces se va a crear solo el Estado judeo en 1948. Un día después de la creación del Estado de Israel, o sea, ya un día después de la toma de pose, 5 países árabes, Egipto, Jordania, Líbano, Siria e Irak, declaran la guerra a este nacente Estado de Israel. Digamos, la frase, ¿no?, que todo el mundo repetía era, y hasta hoy, ¿no? Vamos a jugar Israel al mar. No queremos Israel aquí, vamos a jugarlo no mar. Bueno, ahí comienza entonces la primera guerra árabe-israelense de 1948 a 1949. Es una guerra muy dura, muy dura. Israel, a verdad, ya sabía que eso acontecería, entonces no fueron pegues de sorpresa. Entonces, mas la guerra fue muy dura porque eran países grandes, organizados, Israel estaba apenas comenzando y duró 2 años, porém, digamos que o triunfo foi judeu. Né? Judeus, militarmente falando, são muito poderosos, são muito bem organizados, sempre contaram com o apoio dos Estados Unidos para levar tecnologia e para, enfim, tudo isso, não? Então, apesar de que eram tanta desvantagem de Israel frente a 5 inimigos árabes, eles venceram a guerra. Esa foto que ustedes ven ahí es una foto muy famosa, muy emblemática. Esa está tomada, esa foto de colocar, ¿no?, a bandera israelita, como ya finalmente terminó la guerra, conquistamos el territorio de Israel. Eso es la no sur de Israel. Eso, yo te voy a hablar exactamente el nombre de la ciudad. Hoy es
una ciudad portuaria muy importante que se llama Eliat, ¿no? Eliat. Justamente ya en el mar, ¿cómo se llama este mar? Aquí está. Golfo, bueno, ahí no me lembro. Acapá. Bom, é um nome esquisito. Então, pronto. Como ficou, então, Israel não apenas se defendeu, ele tomou a ofensiva e ele conquistou e expandiu o território geográfico que a ONU tinha lhe dado. O argumento judeu é que era por segurança nacional. Vamos ver como ficou então este mapa que está aqui, mostra como ficaram as fronteiras depois da guerra da primeira guerra árabe-israelí. Então, em primeiro lugar, eles eles conquistaram tudo, Cisjordânia. Eles tomaram controle, digamos, disto. Não estão tomando para eles, mas eles tomaram controle e eles definiram esta linha que não era a mesma linha que tinha establecido a ONU. Esta se chama a linha verde, assim como está hoje, é conhecida como a Green Line. E eles fizeram, se vocês percebem, eles fizeram antes, olha aqui, olha este mapa anterior, Jerusalém estava dentro de Cisjordânia. Vocês veem? Después de la guerra, ellos hicieron una entrada hasta Jerusalén por territorio israelí. El territorio que tenía sido dado a los palestinos no norte ya no existe más. También fue todo ocupado. En esta zona aquí del norte, en la frontera con Siria, hay unas montañas muy importantes que se llaman los Altos do Golán. Lá nos Altos do Golán nasce o rio Jordão, que é o único rio que tem Israel. Então, lógico, se os sírios ou os libaneses, dois países que hoje ainda estão em guerra declarada com Israel, eles querem cortar a água para todo Israel, basta controlar os Altos do Golán. Então, por isso que Israel vai tomar os Altos do Golán, vai fortificar tudo isso para que ninguém les interrompa o rio. Então, esta terra que está aqui, en el norte, con frontera con el Líbano, la toda dominada por los judeos, Altos del Golán también. El territorio de Cisjordania es redefinido con una entrada claramente determinada, controlada por Israel, y en muchas cosas también fica pequeño. Y la faixa de Gaza es reducida apenas a esta faixa aquí. Todo ese otro territorio que tenía acá en la frontera con Egipto ya no existe más, ¿no? Entonces, pronto, ahora este territorio cisjordano va a ficar sob controle jordano, ¿no? Da Jordania. Y el territorio de la faixa de Gaza va a ficar en controle do Egipto, ¿no? Entonces, esa es la primera guerra árabe-israelí. ¿Cuál es el resultado de esa guerra? Oye, en primer lugar, Israel se consolidó como una potencia militar también. En segundo lugar, 700.000 árabes tienen que salir, son exiliados o tienen que fugir, porque imagina que eran tierras todas estas que eran habitadas por árabes, por palestinos, ¿no? Mas é verdade, tem muito terrorista aí, enfim, tá tudo misturado, não dá para falar que todos são terroristas, não, não são. Tem muita gente boa que quer só viver, formar sua família, gente, mas também tem muito extremista. Ahí Israel va a exiliar 700.000 árabes. La inmensa mayoría de esos árabes van a ficar lá no sur del Líbano, o sea, en esta frontera. Hoje, esta frontera sigue siendo una frontera muy quente, ¿no? Aquí, si você viaja ao Líbano y después viaja a Israel, no consigue entrar, es complicado, porque están en guerra los dos países y esta frontera está todo militarizada desde muchos kilómetros antes de llegar a... Yo estuve lá en una ocasión y estábamos grabando, por cierto, un curso sobre Tierra Santa, que también está disponible para vocês. Yo después voy a echar el link si vocês quieren asistir eso. Y yo fui ahí a la frontera porque lá está Cesarea de Filipe, que es el lugar donde Jesús iba con los apóstolos de ferias. Cuando Jesús quería descansar, él iba para esa región, que era una región longe de Israel y no había casi judeos. Y él elevaba a los discípulos para descansar. Y fue lá que Jesús falou para Pedro, tú es Pedro y sobre esta pedra edificaré a mi iglesia. Se conoce como primado de Pedro.
Isso é lá na fronteira. E lá eu estive fazendo umas gravações com outra pessoa, com um camarógrafo que me acompanhou, e fizemos umas gravações com drone. Oh, inmediatamente llegó el ejército, achando que era un drone, quién sabe, nos querían tirar o drone. Bueno, fue toda una aventura. Bom, hoje esos árabes ainda permanecen lá no Líbano. Ahí comenzaron después de esta guerra, después de que tomaron control y que el Estado ya se estableció, a migração judaica e máxima depois da Segunda Guerra Mundial foi massiva, não? Aumentaram muito ainda a presença judaica em todo o seu território. Digamos, a tarefa e o propósito, a finalidade que o governo judeu vai ter é popular com judeus todo o seu território, o mais possível, não? Todos esos gobiernos primeros, desde la creación del Estado de Israel, hasta bien avanzado, yo diría que hasta 1977, o sea, ya estamos hablando de 30 años, van a ser todos gobiernos socialistas que van a promover mucho eso, sobre todo a migración judaica para lá. Bom, aqui então un olear sobre cómo ficó después de la guerra de la primera guerra del 49, cómo ficó Jerusalén concretamente, un close-up ahora para ver Jerusalén. Entonces, si vocês ven, aquí está la línea preta, ese es más o menos a cidade de Jerusalén. Como vocês ven, la ciudad ficó dividida. Los judeos crearon este beco, ¿no? De entrada para poder conectar directamente Tel Aviv, ¿no? Con Jerusalén. Jerusalén para los judeos es muy importante. Ella tiene que ser la capital, porque Jerusalén históricamente es la capital de Israel, bíblicamente la capital de Israel. Ellos no quieren abrir mão disso. Mas agora a cidade então fica dividida. Uma parte sob controle palestino, outra parte sob controle judaico, não? Esto é o que se conhece como a Jerusalém Occidental e a Jerusalém Oriental, não? E aqui embaixo temos a faixa de Gaza. En 1949 se assina o armistício com os 5 países. En 1964, então, finalmente, depois de muito batalhar, olha que passaram de 1949 pasaron muchos años. Esos son, como digo, gobiernos socialistas, gobiernos en que el Estado de Israel se fortalece, obviamente desde el punto de vista militar, mas también y sobre todo en cuanto a la migración, en cuanto a la creación de riqueza, de empresas. Ainda hoje é impressionante, eu não sei hoje, este ano ou ano passado, mas eu posso falar sim de uma estatística que eu li uns 4, justo antes da pandemia, 2018, 2019. Ainda hoje, Tel Aviv era a cidade com maior capital de risco do mundo inteiro. Ou seja, dinheiro vindo para a criação de novas empresas. São os próprios judeus que investem na criação de empresas para judaicas, ¿no? Empresas judaicas. Tel Aviv crece y crece y crece, prédios enormes por todos lados, ¿tá? Ese es el periodo entre 1949 a 1964. Un periodo, yo diría, de relativa tranquilidad, porque también los palestinos están muy divididos. No existe una cabeza, no existe nada. En 1964 se crea por primera vez a Organización para la Libertación de Palestina, porque efectivamente los judeos van tomando también todo el territorio. Siempre teve ao interior de Israel una facción, la facción de derecha, ¿no? De judaica, que quiere conquistar todo Israel. Ellos no quieren dividir con ninguém Israel. La postura de la derecha radical judaica es vamos a conquistar todo. A postura de la izquierda judaica es más de consenso y de, bom, aceitar los límites de la ONU, ¿no? Entonces, por eso que se llama de libertación palestina, cuyo presidente es Yasser Arafat. Yasser Arafat es un personaje también muy polémico. Él fue terrorista, a verdad, en su juventud. Él organizó, planejó, ejecutó muchos atentados contra Israel y después ya na más edad avanzada, él se constituye como el líder de la Palestina. Mas por lo menos por primera vez Palestina tiene un interlocutor, tiene la Organización para la Libertación de Palestina.
já ainda depois de criada a OLP e sendo ela reconhecida internacionalmente, não por todos os países, mas cada vez vai ganhando mais reconhecimento, eles ainda siguen fazendo atentados, apoiando, obviamente, de um jeito oculto, ¿no? Mas hoje é sabido que isso aconteceu, aquela famosa atentado donde mataron a atletas, ¿no? Judeos en las Olimpiadas de Alemania, fue organizado por terroristas palestinos, ¿no? De, y ainda con medio el amparo de la OLP, ¿no? Entonces, por eso que era muy polémica la figura dele, mas é a única organização palestina com a que se pode falar. E, de fato, Yasser Arafat, eu acho que no período mais final de sua vida, ele tenta muito chegar a um encontro, um acordo, porque é que realmente o único possível futuro de paz é chegar a um acordo com os judeus, não adianta seguir brigando. A OLP surge entonces con tres objetivos. El primero, acabar con el Estado de Israel. Bueno, al principio sí, ellos quieren acabar con el Estado de Israel, después van a reconocer y van a querer negociar con ellos. Ahora vamos a ver, hay por lo menos 3 o 4 tentativas de negociación. Ellos quieren favorecer el retorno de los exiliados y ellos quieren crear o Estado palestino. A OLP inicialmente no es o Estado palestino, más de una organización que quiere crear o Estado palestino. O grande problema que vai ter es que primero eles siguen misturados, digamos, con movimientos terroristas. Y en segundo lugar, que palestinos no son apenas la facción de Arafat, existen otras facciones. Ahora vamos a ver cómo ellos son muy radicales y están divididos. Aquí está, entonces, un asesinato de los deportistas olímpicos en Múnich, ¿no? Que son cruelmente asesinados lá en Múnich, ¿no? Bueno, en 1967, esta es la situación, se crea el Estado, la OLP, continúan los atentados, continúan esa lucha, ¿no? Entre el Estado de Israel que cada vez más se fortalece, y la OLP, hasta que llega el año de 1967. Este es un año muy importante porque esta es la primera vez que Israel comienza una guerra. La verdad, sí, ellos comenzaron la guerra, porém, argumento judaico es que es una guerra preventiva, es una guerra defensiva. De fato, hoje é aceito no mundo inteiro que sim, os países árabes de novo estavam planejando um ataque contra Israel. E o que fez Israel foi mandar unos caças, unos aviões, e explode um monte de aeroportos, por exemplo, cheios de aviões e munições e lugares militares, todos com os quais os países árabes estavam se preparando para atacar Israel. Então, sí, es un ataque estrictamente circunscrito a alvos militares, ¿no? Se llama la guerra de los 6 días porque ella duró 6 días y fue una victoria acachapante israelita. Fue increíble. O sea, los árabes no, ¿cómo se dice? Piscaron y gente, ya tenían todo destruido. Ni se dieron cuenta cómo les cayeron el ejército israelí encima. ¿O qué aconteció en esa guerra de los 6 días? Olha este mapa aquí. Aquí llegaba Israel. Ellos conquistaron toda la península sinaítica. Porque uno de los grandes apoyadores de toda esta guerra eran los egipcios, ¿no? Los egipcios desde la frontera, aquí en Gaza, están los árabes más radicales. Entonces, Egipto apoyaba ese movimiento, los árabes radicales de Gaza. Los árabes radicales de Gaza entraban en Israel y atacaban y tenían diversos atentados, etcétera. Entonces, pronto, para proteger ese era el argumento judaico, ¿no? Ellos toman toda la península sinaítica. De nuevo conquistan a Cisjordania. Olha aquí, Alto do Golán, ainda va a ser conquistado y expandido este control aquí de los Altos de Golán, fortalecido, ¿no? Pronto, entonces, esa situación. Como digo, la victoria israelita es muy fuerte. ¿Cuál es el resultado? Israel se expandió, fueron deportados más palestinos. Yo falei que 700.000 estaban lá en el sur del Líbano. Ahora, ainda más. Oye, para que ustedes tengan una idea, hoy se calcula que en el Líbano, aquí en el sur del Líbano, ten más o menos 5 millones de exiliados palestinos. Entonces, esta conquista israelita, es condenada por la ONU até hoy, ¿no? Eso nunca fue aceito por la comunidad internacional, fue visto como una agresión y una ocupación ilegal. Argumento judaico es que ellos conquistaron esa tierra no para ficar con ella, mas para poder negociar a paz
con los otros países. De fato, eso acontecerá, ¿no? Por lo menos con con Egipto y después con Jordania, lo que se refiere a esto. Mas nunca, los altos de Golán nunca serán entregues a Siria, porque ainda hoy Siria no quiere negociar con Israel, ¿no? Al menos, por lo menos eso dicen los judeos, ¿no? Entonces, como fue esa invasión atacada, digamos, criticada por la ONU y por toda la comunidad internacional, como Israel se expandió tanto y la negociación no llegará rápido, va a demorar varios años, entonces, realmente, si ustedes piensan, aquí Israel está ocupando toda la península sinaítica, está ocupando toda Cisjordania, tomó control total de Jerusalén. Es una situación abusiva, digamos, de un jeito de Israel. Entonces, en 1973, ahora dos países, Egipto y Siria, se unen de nuevo y atacan Israel no día más sagrado dos judeos, que es la festa de Yom Kippur, es conocida como la guerra de Yom Kippur. Ahí Israel va a sofrer mucho ese año, mas él va a terminar venciendo también la guerra de Yom Kippur y conservando sus fronteras, ¿no? Los límites que tenía establecido en la guerra de los 6 días. En 1977, esto en 1973. En 1977 comenzó un poco antes, ¿no? Comienzan los asentamientos, yo no sé, tal vez 1975 por ahí. Esto que en 1977 llega la derecha al gobierno de Israel. Entonces, se fortalece mucho la creación de los asentamientos. Esa foto que ustedes ven ahí es un ejemplo de asentamento. Son condominios fechados, ultra seguros, con una protección militar, y dentro es una ciudad judaica, es un condominio, no es una ciudad. Son pequeños, grandes condominios, digamos, y ahí moran judeos. Para poder salir y entrar, él tem dentro comercio, todo, para poder salir y entrar, él tem unas rutas, ¿no? Que son vigiadas por el ejército de Israel. Todo esto acontece dentro de Cisjordania. Lembran aquel territorio, voy a voltar, este de la línea verde, este territorio es territorio de Palestina. Porém, los judeos comienzan cada vez más a popular todo este territorio con condominios. Y por eso digo que existen unos caminos de salida, porque lógico, el condominio está aquí al interior, rodeado de unos muros increíbles, porque lá afuera son todos palestinos, son árabes, ¿no? Mas eles están viviendo ahí. A política da direita extremista judea es colonizar o territorio. Punto, acabó. Fatos consumados. Cuando tem judeo por todo lado, ya no tem jeito, ¿no? Esa es un poco la mentalidad deles, ¿no? Entonces, ahí você ve, vamos a pasar por algunos de estos condominios por fuera, no podemos entrar, mas por fuera sí. Olha aquí a foto de Cisjordania. O que vocês ven en rojo son asentamientos judeos. Olha cómo ellos prácticamente fragmentaron todo Cisjordania. Lo que está en laranja es territorio que está sob control palestino. Mas olha el resto. Está todo ya. Ahí se calcula que hoy tienen 1,5 millones de judeos morando en asentamientos en territorio cisjordano, ¿no? Entonces, eso tiene una finalidad y también, sí, a longo prazo eles querem conquistar tudo. Mas o fato de ter tanta presença judaica dentro de Cisjordânia também neutraliza possíveis atentados e coisas, ajuda a detectar movimentações, porque sí, o sea, sempre, nunca pararon los atentados, eso por mucho tiempo, especialmente todos los años 70 y los años 80, fueron de mucho atentado. En los 90 va a disminuir drásticamente y después, a partir de 2000, ya, o sea, prácticamente los atentados desaparecieron. Hoy lo que tenemos son guerras, sí, la guerra de 2008, la guerra de 2012, la guerra de 2014, la intifada en 2015. Gente, mas comienza y termina, son cosas más puntuales, ¿no? Bueno, en medio de esa situación, entonces llega el primer acuerdo de paz, el primer acuerdo de paz en Camp Davis, famoso en 1979. Este acuerdo es una primera, por lo menos, reconocimiento mutuo.
yo creo, acho que yo coloqué, aquí está Jimmy Carter, mas yo acho que coloqué aqui los termos del primer acuerdo. Entonces, vamos lá. Primero, Egipto reconoce a Israel. Entonces, con eso, ellos recuperan toda la península sinaítica. Israel dice, ok, si você reconoce a Israel y protege sus fronteras, no está apoyando a los terroristas, yo te devuelvo la península sinaítica. Y así fue, ¿no? Israel, ok, y después militantes liderados por Arafat, bom, eles van a firmar ese acuerdo, mas ainda en 1979, como falei, los 70 y los 80 ainda se mantienen los atentados y todo eso. Por eso que Israel cada vez menos quiere negociar con Arafat, ¿no? Ahí está entonces el primer acuerdo de paz, 1979. Mas ahí entonces falemos un poquillo de los grupos fanáticos. Primero está AOLP, ese no es tan fanático, más sí son, al principio por lo menos, les apoyaban, oye no, ¿no? Más al principio apoyaban los ataques terroristas, ¿no? Después está, olha, aquí você ve Cisjordania, Líbano y Gaza, o sea, cada región dividida, el sur del Líbano, a Cisjordania y la faixa de Gaza van a tener su propio grupo terrorista. En primer lugar están los Al-Fatah. Al-Fatah son musulmanes moderados, les lutan por la independencia de Cisjordania y ellos no quieren asentamientos, mas dentro de todos estos solos, hoy Al-Fatah es bastante tranquilo, ellos ya casi no existen, al menos como movimiento terrorista. En 1970 no, en 1982, Israel ataca un asentamiento militar palestino que está en el sur del Líbano. Ole aquí, voy a mostrar de nuevo el mapa. Aquí, pensa así, aquí en el sur del Líbano, tienen, hoy tienen 5 millones, imaginen en aquella época, tenía 1 millón más o menos, tal vez un poco más, de palestinos exiliados. Entonces, aquí ellos establecen un asentamiento militar y desde aquí disparan foguetes para Israel. Atacan Israel desde Líbano. Por eso que Israel estaba muy complicado, bueno, desde la guerra, ¿no? Con el Líbano. Entonces, un día Israel decide mandar unos aviones y atacan ese asentamiento militar. Ahí destruyen todo, por supuesto, acaba con aquello, muere monte de palestinos y a raíz de eso surge o Hezbollah. O Hezbollah es el movimiento terrorista chiita libanés. Un grupo extremista muy perigoso, muy violento. Ellos ya no pueden atacar como atacaban antes con una base, ahora van a hacer guerra de guerrillas por bajo, preparando ataques suicidas y otro tipo de ataques. Entonces, primero tenemos Al-Fatah en Cisjordania, como digo, oye, ven tranquilos. Hezbollah, hoy ainda muy activos en el sur de Líbano a raíz del ataque de aquel asentamiento chiita, ¿no? Y después surge Hamas. Hamas, él se opone, inclusive se opone a la existencia de Israel. Se opone a OLP. Jamás no reconoce a OLP como interlocutor oficial de Palestina. Y jamás, oye, tiene el control de faixa de Gaza. En 1992, si no me lembro mal, comienza, no, a 87 es la primera intifada. Ariel Sharon, se vocês escutaram dele, ele atacava a faixa de Gaza muito forte, não? Mas a um certo ponto, ele pensou assim: eu vou concentrar-me em não seguir atacando a faixa de Gaza, sino proteger as fronteiras. Colocou muro nas fronteiras, ele vai construir também muro em Cisjordânia e vai abandonar Gaza. Já não vai deixar judeus dentro. Eu vou fazer muros e dentro façam o que quiserem. Entonces, jamás va a tomar control de la faixa de Gaza, ¿no? Hizo até hoy. Entonces, tenemos OLP, la descendiente de Arafat, ainda hoy, a única interlocutor oficial de Palestina, Al-Fatah, movimiento que hoy es prácticamente un partido político, Hezbollah, que son extremistas terroristas libaneses, y después Hamas en la faixa de Gaza, la Mosul. En 1977, entonces, en medio de esta situación, surge cada vez de mayor enemistad, cada vez de mayor tensión, los judeos se fortalecen cada vez más, les atacan muchas veces
territorio palestino, queriendo controlar los ataques suicidas, los ataques terroristas. So que o ataque a judeo y la comunidad internacional critica mucho eso de judeos. En cuanto estos otros detonan una bomba, y sei lá, en un mercado y mueren unas cuantas personas, estos otros judeos llegan con unos míseis, meu Deus, y son explosiones masivas, muere un monte de gente. Aí é uma questão muito polêmica, não? Aí se fala de que judeu, Israel sempre ele diz que ataca alvos militares, não? Mas também é verdade que morre muito civil. Ahí lo que acontece es que también los propios palestinos protegen sus almacenes de armas y todos con algo civis, ¿no? Colocan, por ejemplo, inclusive sin saber las personas, ¿no? Colocan un almacén de munición y que sei lá embaixo no porón de un hospital. Entonces, gente, al final, los judeos, en fin, es complicado eso. Primera intifada es un momento en que viene una explosión de los palestinos, ya no aguantan más y ellos van a atacar Israel, un ataque masivo, muchos atentados en todas partes. Israel va a responder a la primera intifada también con una violencia muy, muy grande, ¿no? Y va a morir mucha gente, hasta que ellos van a tomar control total del territorio de nuevo, ¿no? Y van a recluir otro monte de palestinos exiliados, otros son recluidos lá, cada vez más en Cisjordania y en la faixa de Gaza. Aquí vemos fotos, no imágenes. Como ven, estos palestinos atacan con pedras, atacan, también tienen morteros y también tienen ametralladores, mas realmente están en una desventaja militar absolutamente ridícula. Coitado, o sea, es también la desesperación de ellos, ¿no? Y por otro lado, los judeos también quieren se proteger. En fin, ninguém termina colocar de acuerdo estos dos. Ahí, en 1992, hay realmente, como yo conté, ¿no? Ariel Sharon, inclusive en este año, en 1992, él se retira de Gaza. Entonces, ahí hay una especie como de voluntad y tanto desgaste entre ellos de llegar a un acuerdo de paz. Este es el periodo mejor, yo diría, de Israel y Palestina. En tiempos de Bill Clinton, ¿no? Llega a acuerdo de Oslo en 1999, siendo Yasser Arafat, representante ainda de la OLP, y como presidente de Israel, Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin es un hombre moderado, es un hombre con visión, él sabe que lo mejor para todos es llegar a un acuerdo con los palestinos, y entonces él decide, primero, de nuevo, reconocer igual como se fez en el Camp Davis, ¿no? En 1979, reconocer a OLP, la OLP reconocer también a Israel, mas ahora también ellos van a reconocer, esto es muy importante, los palestinos van a reconocer y respetar los asentamientos en Cisjordania. Y Israel se va a comprometer a no hacer más asentamientos. Cisjordania va a ficar dividido. Deixa ver si yo coloqué aquí eso. No. Sí, bueno, este é o mesmo, é um outro acordo que vai acontecer um ano depois, que aprofunda ainda o primeiro acordo de Yitzhak Rabin, não? Como fica a Cisjordânia? Lembram a Cisjordânia? Aqui não. Bom, vamos voltar a uma imagem. Aqui, esta parte da linha verde da Cisjordânia. Vou voltar aqui onde está esto. Este mapa está melhor. Então, se, OLP, palestinos, dicen, ok, no vamos a atacar más Israel, vamos a respetar los asentamientos que ya construyeron y vamos a crear tres zonas, ¿no? Y Israel también se compromete a no construir más asentamientos y a respetar las zonas palestinas. Entonces, ellos se comprometen a crear tres zonas, la A, la B y la C. La zona A es la zona controlada 100% por los judeos, que sería prácticamente todo el territorio que está dentro de los condominios. La zona B es la zona controlada únicamente por palestinos. Ahí quien tiene jurisdicción policial, militar, todo, son los palestinos. Palestinos ya están bien más organizados en 1994, ¿no? Entonces, ya ellos tienen policía, tienen ejército, etcétera. Entonces, ahí también judeos van a respetar y no van a entrar, o si entran, entran como turistas y respetan la policía local. Y después va a tener zona C, que son zonas de control compartido.
que prácticamente eran solo las vías de comunicación entre los condominios y el territorio de Israel. Entonces, estaba un acuerdo que parecía que finalmente podíamos llegar, podíamos convivir en paz. Otra cosa, eles dividen Israel. A ONU, yo no falei isso, mas a ONU propôs que Jerusalém fosse uma cidade com uma administração internacional, com, inclusive, com con, no sé, observadores internacionales, ¿no? Para que fuese una, porque eso no solo interesa a Israel y a Palestina, también interesa a otros, por ejemplo, a los cristãos, ¿no? Bom, tudo isso se llegó a ese acuerdo, tanto el de Oslo, cuanto en este caso, en 1994, cuando se asina a paz con Jordania. Lembranse que la Jordania está administrando Cisjordania, entonces es muy importante envolverlos a ellos. Jordania también va a reconocer ahora o la existencia del Estado de Israel y ahora van a tener paz, ¿no? Paz entre Jordania e Israel. Tudo iba muy bien até 1995, un año después, donde un radical da direita radical judaica va a atacar y matar a Yitzhak Rabin en plaza pública. Yo acho que cuando hacemos el City Tour en Tel Aviv, vamos a pasar por este lugar, un lugar donde él se acercó, simplemente él estaba saliendo de una reunión, iba a subir no carro, este cara se aproximó y a 1 metro, 2 metros, disparó 3 balas contra él, ¿no? Y fue una pena, como digo, era un líder judaico muy respetado, no apenas en el interior de Israel, mas sobre todo en la comunidad internacional. Ustedes pueden ver ahí Helmut Kohl, Bill Clinton, en fin, muchos presidentes. Ahí está el presidente, ¿cómo se llamaba? El de Egipto, en fin. Ahí está el príncipe Charles, o rey Charles, perdón. En fin, ese fue la muerte. Y ahí, agua abajo, ahora sí, todo el acuerdo que tenían de Oslo acabó. Ehud Barak va a ser un presidente posterior a Yitzhak Rabin, ¿no? Después de la muerte de Yitzhak Rabin, mas intentaron, ¿no? En Camp David de nuevo, intentaron otra vez levantar el acuerdo, mas a verdad no van a conseguir. Ehud Barak ofrece control compartido de Jerusalén, ¿no? 90% de los territorios ocupados de Cisjordania están dispuestos a devolver para tener el control. Exigen respetar los asentamientos, como ya falei, mas al final a cumbre no llega a un acuerdo. Y no llega a un acuerdo principalmente por el tema de los exiliados, ¿no? Un grande problema, vamos a hablar al final, es el problema de los exiliados, porque Yasser Arafat quería que les voltasen. Lémbrense que una de las finalidades de la OLP es repatriar todos los exiliados palestinos y Israel no quiere de jeito nenhum. ¿No? Imagina 5 millones, entre los cuales tem tudo, ¿no? Terá mucha gente boa y, en fin, y trabajadora, mas también va a tener mucho terrorista. Es complicado, ¿no? Entonces Israel nunca cedió sobre eso. Então, bom, aqui vocês veem uma imagem de la presencia palestina en Israel, ¿no? Aquí en el sur, en 1946, lógico, Israel ainda no existe. ¿Dónde están los judeos que migraban antes de la creación del Estado de Israel? Oye, estaban aquí en el norte. Ustedes pueden ver esas manchas blancas aquí, ¿no? ¿Cómo ellos moraban, esos judeos, en el norte de Israel, en medio de tantos árabes? Bom, primero eran minoría, entonces no existía tanta hostilidad. Yo diría que mucha parte da hostilidad tan grande de palestinos contra judeos es por la violencia y por la opresión tan fuerte que los judeos, con la cual los judeos responden, ¿no? Y también legítima defensa, mas se les pasa la mano, entonces lógico, ya era mucha división, mucho odio, mucho rancor. Esos judeos que moran aquí, en el primer mapa, ¿no? Que moran aquí entre árabes, ellos moran en kibbutz. Kibbutz es una especie de cooperativa agraria. Ellos se juntan, ellos tienen una cooperativa, ellos tienen un territorio, moran todos juntos en un povoado, digamos, con casas, tienen todas las cosas en común y trabajan la tierra. Básicamente es eso, ¿no? Mas ellos hacen eso para protegerse, son pequeñas islas en medio de una población árabe. En el segundo mapa vemos a creación ya, el plano de las Naciones Unidas, United Nations, ¿no? De las Naciones Unidas. Ahí está Cisjordania en la parte del norte y la parte del sur de la fachada de Gaza.
Después vemos en 1900, después de de la primera guerra árabe, vemos cómo el territorio ficou bien disminuido, ¿no? Comparado con la propuesta da ONU. Y hoy, olha, en 2005, hoy es más o menos igual, ¿no? O hasta peor. Apenas Palestina tiene algunas regiones donde eles têm controle total, ¿no? Ramallah es la capital de Cisjordania, es una cidade relativamente pequeña, es una ciudad controlada 100% por la OLP y por los palestinos, que está muy perto de Jerusalén, de fato, menos de una hora. Está por aquí. Entonces, debe ser por aquí, ¿no? Mas fora disso, olha, eles têm un controle mínimo. Todo el resto hoy es controlado de fato, no es reconocido por la comunidad internacional, mas de fato es controlado por judeos. Cuando comienza la primera intifada, en 1987, en el 2000, ahí entonces, en fin, yo falei, ¿no? Los judeos respondieron muy violentamente, atacaron muchas ciudades, ¿no? Y tuvo una represión longa. En 2002 llega este Ariel Sharon, él retira las tropas de Gaza, ahí es cuando, yo me equivoqué, no ano, mas ahí es cuando Hamas toma pose y control de Gaza, y Ariel Sharon propone construir un muro para controlar los ataques terroristas. Ahora los palestinos van a vivir en un país completamente fechado. Estamos hablando de 700 kilómetros de muro, un muro altísimo. No vamos a cruzar ese muro, vamos a ver ese muro. Es impresionante, la verdad, como un jeito, ¿no? De controlar y de ahora cualquier palestino que quiere ir para Israel tiene que cruzar frontera y tiene que pasar un checkpoint, ¿no? Que es una especie de control de frontera, ¿no? Olha, una reparación de la parte del muro ahí en Cisjordania. Es un muro altísimo, con toda la seguridad que se puede imaginar, etcétera. Aquí en esta línea vermelha, que alrededor de Cisjordania, ustedes ven los trechos de muro que ya fueron construidos, ¿no? O sea, prácticamente Cisjordania está encerrada dentro de un muro. Nos vamos a ir a Belén. Aquí está Belén. Aquí está Jerusalén, ¿está viendo? Belén está un poquillo al sur. Entonces nos vamos a tener que cruzar un muro justamente en este punto para ir a Belén a conocer la Basílica da Natividad, ¿no? Y después vamos a cruzar de nuevo para ir a Jericó. Entonces, en dos momentos nos vamos a estar dentro de Palestina. Cuando pasamos ese día completo en el Mar Muerto, Jericó, Qumran, todo eso, Monte de las Tentaciones, ¿no? Y el día que nos vamos también a Belén. Esos son los 2 días que vamos a ver. Ahí ustedes van a ver la diferencia enorme entre judeos y palestinos, ¿no? Las ciudades palestinas, sí, esos 2 días. Las ciudades palestinas son bien más sujas, más pobres, más desorganizadas, en fin, tiene esa cosa, ¿no? Aquí ustedes pueden ver Ramallah, que es la capital de Cisjordania, de Palestina, ¿no? Bueno, en 2001 comienza la segunda intifada. Ahora, como ustedes pueden ver, esa bandera que está ahí es la bandera de Hezbollah, o sea, perdón, yo acho, no, no es de Hezbollah, es la de Hamas, ¿no? Aquí está, esta que está aquí abajo, la de Hamas. Entonces, esa es la segunda intifada, y de nuevo, 2001, y de nuevo, los palestinos van a atacar con toda la fuerza de su ejército, especialmente la faixa de Gaza, que desde el control, desde que tuve control o Hamas, se convirtió en un niño de terroristas, es una cosa bien complicada. No tem turismo lá, ninguém entra, no existe segurança, en fin. Si ustedes quieren conocer un poquito de la faixa de Gaza, yo no sé, no sabría decir cuánto es histórico y cuánto no, mas a tercera temporada de un seriado de Netflix que se llama Fauda. Fauda significa en árabe, significa caos, ¿no? Y es un seriado que cuenta la historia de un pequeño grupo de inteligencia del Mossad, ¿no? Árabe, perdón, israelita, que tenta infiltrarse siempre en las redes y en las ciudades palestinas para identificar posibles atentados y neutralizarlos, ¿no? Entonces, todo el seriado gira en torno de eso. A tercera temporada, obviamente, es un roteiro ficticio, ¿no? Mas ele mostra un poco la realidad en faixa de Gaza. Es muy impresionante, ¿no? Es muy complicado.
esa situación. Bom, en 2015 vai ser la última intifada, así llamada a Intifada das Facas. A verdade, os palestinos cada vez têm menos armas, cada vez têm menos poder, menos... E eles, al final, vai ser uma tentativa desesperada, mas todo vai ser controlado por los judeus. Os judeus hoje falavam, faz pouco tempo atrás, não, de uns atentados, sim. Mas hoje os judeus têm um controle muito grande e uma segurança muito grande de todo o território controlado por eles, não? Tristemente, la cosa está así. Yo no digo que los judeos tengan derecho, por lo menos tienen derecho a la defensa propia, lógico que tienen derecho, mas non del jeito que lo hacen, ¿no? Porque eso alimenta muchas divisiones y muchos rancores. Mas hoje, de fato, tem el controle. ¿Cuál es la situación entonces? Ahí ya llegamos, olha, 2015, como digo, teve varios periodos de atentados en 2008, 2012 y 2015. Ya, después disso, não tem algunas tentativas, sí, de disparo de foguetes. Yo acho que ustedes lembran, acho que fue ano pasado, ¿no? Desde la faixa de Gaza. Ellos mejoraron en la faixa de Gaza a tecnología de foguetes, entonces consiguen atingir puntos más longe. Y dispararon por ahí 3.000 foguetes desde la faixa de Gaza, tentando atingir Tel Aviv. Mas ahora los judeos montaron un sistema de defensa antiaérea que se llama el Iron Dome, y de esos 3.000 foguetes, fue algo increíble, más menos de 50 cayeron a tierra, llegaron a tierra, no fueron interceptados. A mayoría de esos 50 no fueron interceptados porque estaban dirigidos a zonas rurales que no representaban un riesgo, ¿no? Entonces, al final, el número de feridos fue algo ridículamente bajo, ¿no? Esa es la situación hoy. Israel controla todo eso. Entonces, ¿cómo es el estatus entre judeos y palestinos? Bueno, primero, Israel hoy es un país muy fuerte, muy desenvolvido, con una economía pujante. Palestina sigue sin gobierno y con una economía muy dependiente de Israel. Más ainda, Israel practica un bloqueo de cierta... En fin, ellos pueden hacer una economía, mas así que tienen que pasar todo por Israel y ellos controlan todo lo que entra y sale de Israel. Sí, de Palestina, porque no fundo que falan los judeos, ¿no? Y él está en razón, no digo que eso no esté ya aconteciendo, mas por la excusa del comercio, ellos compran y trafican armas con las cuales entonces atacan a Israel. Entonces, hoy existe un bloqueo y todo lo que llega a Palestina tiene que pasar por Israel. Israel tiene un dos mejores ejércitos del mundo, ejércitos muy modernos. Como digo, siempre tuvieron el apoyo americano, mas ellos también tienen una industria militar muy avanzada, tecnología innovadora. Acho que la industria militar es la primera fuente de receita de Israel. Las receitas de Israel son, primero, la industria militar, segundo, a industria médica. Ellos tienen grandes fábricas de medicinas y todo eso. En tercer lugar está toda la tecnología en general, startups de mil cosas você tem lá. Waze, por ejemplo, es un aplicativo judeo, mas tem muitas tem empresas de tecnología que son judeas, ¿no? Y en cuarto lugar, o turismo. Entonces, armas, medicinas, startups, empresas de tecnología y turismo. Ambos países están divididos entre moderados y radicales, ¿no? Tanto los palestinos que tienen a OLP y al Fatah hoy, que son más moderados, y Hezbollah y Hamas, que son más radicales, cuanto los judeos, digamos, más de centro, que están dispuestos a negociar con palestinos y a vivir en paz y llegar a un acuerdo y ceder en algunas cosas. Y después están los judeos radicales que no, que quieren el Israel bíblico, punto y final, ¿no? Y finalmente, aquí, que dice, existe una crítica de la comunidad internacional a Israel por la desproporción entre de los ataques contra Israel, porque realmente los palestinos hoy tienen muy poca fuerza, no era el jeito de ellos responder con foguetes y tal, mas en fin. El tema es muy complejo, ¿no? Porque también yo entiendo, los judeos no da para entrar en Gaza, ¿no? En fin, es complicado. Puntos de conflicto actual. ¿Cuáles son los puntos principales del conflicto entre judeos y palestinos? Cuatro. En primer lugar, o retorno de los refugiados, ¿no? Como falei, los judeos de jeito nenhum
quieren que los palestinos volten, ¿no? Palestinos refugiados. Segundo lugar, asentamientos judaicos en territorio palestino. Esto, yo diría, en fin, a no ser por los radicales judeos, esto daría para negociar. Ya se llegó a un acuerdo no pasado en dos ocasiones. En fin, falta, desde luego, Netanyahu no va a hacer eso, él es más de la derecha radical, entonces él no quiere negociar, parar la construcción de asentamientos y todo eso, ¿no? Después está el tema de la representatividad palestina, ¿eh? A OLP no nació como un gobierno, la OLP era una fuerza policial, era un movimiento para la libertación de Palestina, para la creación del Estado de Israel, de Palestina. Entonces, sí, falta la creación de un Estado palestino, elecciones, no existen elecciones, ¿no? En fin, eso es una cosa que también sería deseable. Y finalmente, Jerusalén como capital compartida. O sea, una capital internacional con una policía mixta entre palestinos y judeos, puede haber territorios divididos, en fin, los judeos ainda también no llegaron a un acuerdo sobre eso. Capitais hoy política, Tel Aviv y Ramallah. Tel Aviv para los judeos, Ramallah para los palestinos. Porém, los judeos reivindican Jerusalén como capital política. Só que, em geral, a comunidade internacional não tem reconhecido essa reivindicação judaica, não? Apenas Estados Unidos agora em tempo de Donald Trump, eles mudaram, trasladaram a embaixada de Estados Unidos, de Tel Aviv, para Jerusalém. Esse foi um gesto simbólico muito forte de apoio a Israel. Israel quer muito que a capital seja Jerusalém. Você vai ver que em Jerusalém está o Congresso, o Parlamento judaico, não? Os edifícios governamentais principais estão em Jerusalém, não em Tel Aviv. Porém, todas las embajadas internacionales están en Tel Aviv porque no reconocen a Jerusalén como capital. Esa apertura de la embajada americana en Jerusalén fue muy polémica y era un apoyo a esa pretensión judaica, ¿no? Aquí ustedes ven, esta es una vista aérea da cidade antiga de Israel, de Jerusalén. La ciudad antigua de Jerusalén. O sea, solamente el centro histórico, digamos, ¿no? O que más destaca aquí, como ustedes pueden ver, esta esplanada grande aquí. Este territorio, todo esto grande que se ve como unos jardines, ¿no? Y esto en medio, es lo llamada explanada das mezquitas, ¿no? Ahí era donde estaba construido el templo de Jerusalén, en tiempo de David, en tiempo de Jesús. Ahí estaba el templo de Jerusalén. Él debe ter estado localizado justamente donde está a mezquita de Omar hoy. Esa mezquita de Omar hoy, o también llamada mezquita dorada, fue construida por los musulmanes justamente encima de una piedra que es la piedra donde Moisés intenta a sacrificar a Isaac, su hijo, en ese lugar, ¿no? Esa es la tradición judaica donde los judeos, donde Dios pidió a los judeos construir el templo, entonces ahí estaba construido el templo, y los musulmanes, 700 años después, donde les dicen que Mahomé subió al cielo. Entonces, lembrando esa subida, esa ascensión de Mahomé para el cielo, los musulmanes construyeron esta mezquita aquí, que es la mezquita dorada, ¿no? En este punto aquí, no se, casi no se ve, mas vocês consiguen enxergar una cúpula cinza que está aquí, es el Santo Sepulcro, ¿no? Santo Sepulcro. De fato, voltemos otra vez un momentinho a la explanada de las mezquitas. Aquí está la mezquita dorada. Si você sube y ve aquí la parte de cima, tiene una construcción también cinza. Eso ahí era el palacio de Pilatos. Entonces, aquí fue julgado Jesús. Jesús camina con la cruz desde este punto, que es la esquina superior izquierda de la explanada de las mezquitas, camina con la cruz hasta el Santo Sepulcro, que está aquí, ¿no? La cruz, la crucificación y el sepulcro están uno do lado do otro. No tienen ni 50 metros de distancia entre uno y otro, ¿no? Está todo en la misma basílica. Entonces, aquí está el Santo Sepulcro. Ahí ustedes ven la entrada del Santo Sepulcro, ¿no? Después tenemos, aquí está el Domo da Rocha,
eh, el Domo da Rocha, así también yo llamé Mezquita Azul, Mezquita Dorada, Mezquita de Omar o Domo da Rocha. Y esta otra mezquita que está aquí se llama Al-Aqsa, ¿no? La mezquita Al-Aqsa significa en árabe o lugar más longe, o sea, se lembra o lugar más longe onde Maomé llegó. Aquí entre nós, a verdade, Maomé nunca esteve en Jerusalén, ¿no? Mas, en fin, los árabes defenden eso y por eso les reivindican también Jerusalén como ciudad de ellos. Mas a história é tão inverossímil, é tão inacreditável que não tem como isso ser histórico. Mas não dá para discutir com árabes sobre isso. Isso está no Alcorão e ponto. Então, aí está a Mesquita Dourada e a Mesquita Al-Aqsa. E depois, nós, nesta parte aqui embaixo, do lado da mesquita, está mais profundo, está num nível mais baixo. Este daqui é o Muro das Lamentações. O muro que, então, não é um muro das lamentações de los judeus lembram o templo de Jerusalém. Algumas pessoas pensam que é o muro do templo, mas não, o templo não resta nada. Ele foi completamente destruído em cima de uma mesquita hoje. Mas é um muro de contenção da esplanada onde estava localizado o templo. Então, este é o Muro das Lamentações, não? Aqui embaixo. Nós vamos caminhar por tudo isso, enfim, aí vamos conhecer. Aqui vocês podem ver o Muro das Lamentações muito claramente, não? Aí se vê como o muro é apenas o muro de contenção da esplanada das mesquitas. Aqui à direita, vocês podem ver a mesquita Al-Aqsa e aqui está o Domo da Rocha, não? No podemos entrar ni a la mezquita de Al-Aqsa ni a la Domo da Rocha, es un lugar sagrado árabe, está absolutamente prohibido que un occidental, una persona no musulmán, entre lá dentro. Yo también te hubiese gustado mucho conocer aquilo, mas no da. Ahí de nuevo otra vista del Muro de las Lamentaciones, de la explanada, y ahí se ven de nuevo a Mezquita de Rocha a la izquierda y un poquillo a Mezquita Al-Aqsa a la derecha. Hay también una foto, ¿no? De apertura de la embajada de Estados Unidos. Ahí está Ivanka Trump, ¿no? La filla de Donald Trump, inaugurando la embajada en 2018 eh, para darle ese apoyo a los judeos. Bueno, hasta aquí terminó. Esa es la historia. Yo hice un último slide. Esto, tómelo con un poquillo así de, en fin, é discutível, mas vou tentar dar uma opinião minha, porque muitas pessoas me perguntavam, não, para, e então, que está certo, o que não está certo, etc. Bom, o tema é muito complexo, acho que tem abusos de ambos lados e tem direitos também de ambos lados. Então, vamos tentar entender um pouquinho a coisa. Território próprio. Ambos, tanto palestinos quanto israelitas, eles reivindican el territorio como propio. Ele fala, este territorio é nosso. Nós temos direito a estar aqui. Bom, Israel tem motivos históricos, ok, forte, mas a gente não pode reivindicar uma coisa que foi sua 2000 anos atrás. Imagina que, não sei lá, os italianos quieran reivindicar lo que fue del Imperio Romano 2000 anos atrás. Isso é absurdo. Ou seja, las fronteras mudan con el tiempo y por mucho que você tenga una raíz histórica, a gente no puede reivindicar 2000 anos depois algo que te perteneció no pasado. Então, eles não têm um território próprio, não têm estritamente um direito. Nem também os palestinos, porque os palestinos também, os palestinos de onde eram? Onde são os palestinos? Os palestinos, para que vocês tenham uma ideia, eles são mais ou menos eh, como, ay, ¿cómo se fue esa palabra? ¿Cómo se fala gypsy en portugués? O gypsy, se me fue la palabra. Cigano, Ma- padre. Cigano, esa es la palabra, perdón. Eles son los ciganos dos árabes. Los palestinos son los ciganos dos árabes. Então, os árabes não gostam dos palestinos. ¿Por qué Jordania, Líbano, Siria, Egipto atacaron Israel? Porque eles querían ficar con el terreno, con el territorio, ¿no? Entonces, a verdade, palestinos, ok, palestinos. Palestinos eran los habitantes, árabes habitaban ahí. Sí, mas muito desorganizados ainda hoje, então também não tem uma reivindicação forte. A verdade, nenhum deles teria direito e, portanto, ambos têm igual direito.
Se você me pergunta, essa é a minha opinião. Acho que os dois têm direito a ficar nessa terra enquanto saibam conviver como bons irmãos, não? Mas, enfim. A legítima defesa, ¿no? Entonces, tanto unos quanto otros aducen que las acciones que les hacen es legítima defesa. Bom, sí, os judeus têm direito à legítima defesa, mas com proporcionalidade. Dentro da tradição da Igreja Católica, não, da doutrina católica sobre a legítima defesa, um dos princípios é a proporcionalidade. Eu não posso defender-me de qualquer jeito. Alguém me ataca com uma faca e então eu lanço uma granada. Não, para, tem que haver uma proporção, não? Y los palestinos tienen derecho a legítima defensa, también ellos son abusados y atacados. Tienen también, mas só para alvos militares, y también, no voy a hablar con proporción, porque ya eles têm muita inferioridade, ¿no? Mas eles atacam civis, todo mundo, não importa quem seja, só fazer dano, só fazer sofrer. Então, também não. Principal acusação contra Israel e contra Palestina. A principal acusação contra Israel é a opressão da Palestina. Eles dirão que é o único jeito de ter segurança, não? A desproporção, cada vez que há um ataque, eles têm represálias muito fortes, não? E a invasão de território que não foi dado a Israel pela ONU e que ainda hoje não é reconhecido pela comunidade internacional. A principal crítica contra a Palestina é a intolerância. Eles não querem, há muito palestino ainda hoje, não quer Israel. E eles não se dobram a aceitar a existência do Estado de Israel. E depois, obviamente, a violência e, tremendo também, a divisão interna entre eles. Qual é o principal mérito de cada um deles? Bom, o principal mérito de Israel é efetivamente ter criado um país muito desenvolvido. Você vai ver, é muito bonito. Tel Aviv é talvez a maior expressão desse desenvolvimento, não? Y otra cosa también que tienen que reconocer de Israel, Israel nunca ataca de primero, inclusive en la guerra de 6 días, claramente era inminente un ataque árabe contra Israel. Mas los judeos, ellos no quieren guerra, ellos quieren paz, ellos quieren desenvolvimiento, ellos quieren eso. Todos los ataques que les hacen son siempre de carácter defensivo preventivo, ¿no? Digamos, el problema es la proporción, insisto. Mas você nunca vai ver os judeus querendo conquistar. Bom, sí, existe el tema de los asentamientos, ¿no? Eles querem conquistar la tierra, mas vía colonización, no por vía militar, a no ser, insisto, lo que ya ficou de la guerra, de la primera guerra árabe-israelí. Y la principal, digamos, mérito palestino es que eles, a verdade, têm uma presença histórica aí e depois tem eles merecem apoio, ajuda, compreensão, porque por essas raízes históricas tan ambiguas, tan, en fin, tan turbulentas, ¿no? Tan atribuladas, ¿no? Eles precisam de una pobreza enorme, un atraso enorme, eles precisam do apoio da comunidade internacional. Agora, o problema é que estão muito divididos também, não? Qual é a solução? A solução a toda esta situação, padre? Olha, eu acho que não tem que inventar a roda. Já foi falado muitas vezes. A divisão dos territórios, claramente, ya se llegó a un acuerdo en el tiempo de la ONU en 1947 y después con el acuerdo tanto de Oslo como de Camp Davis se hizo un nuevo acuerdo y los palestinos estaban dispuestos. Ok, todo bien, dividir la tierra, esto es palestino, esto es Israel, pronto. Y también dividir la capital. El tema del control internacional con observadores internacionales sería una solución y el Vaticano ainda defiende esa solución. Una convivencia pacífica, entender que todo el mundo se beneficia da paz y da prosperidad y compartir todo. Compartir una policía, cada uno en su territorio, respetar unos a los otros. O problema es que tanta violencia histórica de generación en generación, son generaciones que experimentaron y transmitieron la violencia y la raiva y el rancor unos a otros, ¿no? Pais a filhos, a netos y a bisnetos. Y ahí, ¿quién va a cortar esa espiral de violencia, de rancores, de venganzas de un lado y de otro? Realmente é muito complicado. Nem judeus, nem palestinos, isto é muito importante, eu acho.
dentro de sus propias religiones, ni en el Islam, ni en el judaísmo, la tradição do perdão. O perdão, a misericórdia, é uma virtude, um valor trazido por Cristo. Está na Torá do Antigo Testamento, sim, mas também está muito junto com um nacionalismo muito forte judeu sempre no Antigo Testamento, isso está, donde eu combato, eu sou misericordioso com os meus, não com os outros, não? E eu diria que no Islã acontece a mesma coisa. A misericordia y el perdón para con todos los seres humanos, porque somos todos hijos de un mismo Pai. Ese es un concepto cristiano. Es un concepto que Cristo trouxe, que escandalizó a los fariseos, ¿no? Que escandalizó a los judeus. Entonces, por no ter esa cuestión do perdón, você não vê isso. Vê ao contrário, un odio que se siente legítimamente justificado con motivos ainda teológicos. ¿Por qué a nossa terra? Porque Alá nos dio esto, porque Yahvé no sé qué. Y entonces, ¿quién va a perdonar? Complicado. Entonces, esa era a presentación de hoy. Bom, aí agora abro para vocês fazer as perguntas. Muito